Bueno, mi nombre es Ricardo Vargas, yo soy sociólogo, investigador del Transnational Institute, TNI, y también de la corporación Visomutop. Eh, Vengo trabajando la problemática de drogas desde hace pues, un poco más de 20 años. El problema de la asociación entre coca y entre cultivos de uso ilícito y conflicto armado, el tema de las organizaciones dedicadas a este tipo de economías y buscando siempre, digamos, unas apuestas de reformulación de la política, en el sentido de que no siga violando derechos fundamentales de las comunidades y los usuarios implicados en esto. Bueno, yo creo que la implementación pues hace parte también de todo el enfoque global que el actual gobierno tiene sobre los acuerdos, en el sentido de que hay mucha reticencia a ser consecuentes con la implementación tal cual quedó. Ha habido más un esfuerzo de replantear muchas cosas, de redefinirlas. Y yo creo que el tema de los cultivos, la idea ha sido siempre como crear una entidad, una institucionalidad que prácticamente es paralela a lo que formularon los acuerdos. En eso consiste, creo yo, la ruta futuro, que prácticamente le da un giro de 180 grados a los procesos participativos locales, regionales, a la elaboración, digamos, participativa de los planes de desarrollo con enfoque territorial, y en lugar de eso pasa a asumir prácticamente es el empresariado, los inversionistas y la cúpula militar, digamos, son los dos ejes, amén del gobierno, sobre los cuales descansa esa reformulación. Entonces, ese giro supone que la inscripción de la propuesta debe darse alrededor de un enfoque que se tiene por parte de ellos de lo que es el desarrollo en el campo y que básicamente busca consolidar los procesos de acumulación de tierras, su, digamos, conversión en producción para un mercado prácticamente a través de monocultivos como la palma, la teca, cultivos que tengan una posibilidad de exportación básicamente, y sigue, en mi modo de ver, muy ausente una visión clara de lo que son las economías campesinas. Y eso ha afectado muchísimo el enfoque que inicialmente se le quiso dar en los acuerdos, que era conectar el tema de los cultivos con un problema estructural del manejo de la política agraria colombiana, y que descansa básicamente en procesos de acumulación de tierras a través de la consolidación de lo que fue la dinámica violenta de afianzamiento de estas estructuras terratenientes, digamos, de alguna manera relacionadas también con el narcotráfico, con paramilitarismo, y en ese sentido creo yo que las apuestas van también encaminadas en esa dirección. O sea, yo veo una coherencia fuerte de parte de la élite dominante en el sentido de no hacer una concesión, como lo plantean los acuerdos, de fortalecer economías campesinas, sino básicamente mantener una estructura que siga adelante con un propósito que viene de tiempo atrás, y es esa mirada del campo que de suyo es excluyente, margina, expulsa, digamos, campesinos, y prácticamente esa estructura para mí es la causa fundamental del por qué hay cultivos de uso ilícito. Digamos, hay una relación de causalidad entre el modelo agrario y la problemática social, y por tanto la recurrencia permanente a una salida del ingreso a través de ese tipo de cultivos. Entonces, ahí yo veo un problema estructural. Digamos que en últimas, el problema agrario colombiano es un problema de correlación de fuerzas. Es un problema de la paradoja entre lo que dice el texto del acuerdo y una realidad socioeconómica y política del país. El acuerdo plantea, en mi modo de ver atinadamente, un punto 1 sobre reforma rural integral,
válido, me parece a mí, que es indispensable para el país, pero de otro lado la paradoja está en que desde el punto de vista del conflicto, uno de los grandes ganadores fue el proceso de acumulación de tierras. El conflicto se caracterizó socioeconómicamente por la consolidación de una apuesta alrededor de la acumulación de tierras, despojando sectores campesinos, comunidades negras, intentando despojar indígenas. Y en ese sentido, el replanteamiento de la élite sobre el acuerdo va más dirigido a no cortar, digamos, esa perspectiva de manejo y a consolidar los procesos. Entonces, la ruta futuro va encaminada en esa dirección y a afianzar de paso los intereses que hay de grandes transnacionales alrededor de la minería y la explotación, digamos, de recursos. Entonces, eso es un tema insalvable. Es un tema insalvable entre la realidad de una correlación política y unas apuestas, luego, digamos, que se hicieron prácticamente en el escritorio de los acuerdos, que fueron hechos en La Habana y luego, digamos, desarrollados un poco hasta la firma del Teatro Colón, pero en mi modo de ver, un poco al margen de una realidad dolorosa, y es que el conflicto deja como resultado la consolidación de un modelo agrario cada vez más expropiador de la propiedad del pequeño y mediano productor. Inquietud sobre el balance de la lucha contra el narcotráfico se fundamenta en la lucha contra los cultivos de uso ilícito y no contra los otros componentes de la cadena digamos, de este negocio. ¿Qué motivo cree que existe para que toda la política se vaya más hacia los cultivos y no para las otras cadenas del componente del fenómeno narcotráfico? Sí, yo creo que hay muchas ventajas en relación con esto, porque, digamos, desde el punto de vista de lo que ha sido la política de guerra contra las drogas, tiene un problema, y es que digamos, los blancos que aparecen en las partes que van después de la producción son extremadamente móviles y cambiantes. Están muy mimetizados. Digamos, tiene una gran ventaja de innovación en rutas, en traslado de laboratorios, en sitios de exportación, en contactos a nivel internacional para el trasiego. Digamos, todo esto es demasiado móvil, y ese blanco, la guerra contra la droga, es lo más deficitario que tiene. Así nos muestren cifras de incautación de por encima de las 500 toneladas al año, 700 toneladas. De todas maneras, la capacidad de suministrar a los mercados los psicoactivos no ha sido hasta ahora, digamos, afectado. Entonces, los cultivos tienen la desventaja de ser un blanco fijo, de que están siendo detectados a través del satélite, de que están siendo monitoreados, y es impresionante. Y para mí, creo que no hay un cultivo más estudiado que el de la coca por parte de EuroDC, que muestra cómo crece, dónde bajó, dónde amenaza, dónde hay cero coca, cuál es la nueva, cuál es la antigua, dónde hay regiones que se está, digamos, innovando las variedades, etc. Es decir, una mirada muy detallada que permite, digamos, que la guerra contra las drogas se vierta sobre esos blancos más fijos, porque, digamos, ahí se pueden levantar variables como la reducción de áreas, que es el medidor fundamental de éxito de la guerra. Y por eso hay tanto afán en propiciar procesos de erradicación, tanto manual forzosa como también ahora sigue, digamos, presionándose hacia la fumigación aérea. Mientras tanto, el tema del narcotráfico, que tiene esa ventaja que he señalado, sigue boyante, sigue innovando rutas, sigue ampliando mercados,
El narcotráfico colombiano exporta básicamente hacia los nuevos mercados distintos a Estados Unidos, hacia Europa, Asia, África, Suramérica, Australia, con unas ganancias descomunales en estos mercados. Esa es la fortaleza, digamos, que tiene hoy en día esa economía. Y ahí la paradoja está que mientras en el caso de los cultivos hay un estudio detallado a una escala impresionante de detalle, en el caso del narcotráfico no hay, digamos, investigación que dé cuenta de cómo se estructuran esas asociaciones criminales, esas empresas, cómo son ahora las relaciones para poder, digamos, entablar una dinámica transnacional, cómo se configura, digamos, la relación con la parte legal a la hora del lavado de activos. Es decir, solamente aparece cuando hay errores que se cometen, cuando hay ciertas evidencias y sacan a flote algunos casos que dan muestra no del desvío de un individuo, sino de una dinámica que está por debajo, que está creciendo, que está fortalecida y es la que más se desconoce. Recordemos que el fiscal Martínez hacía el diagnóstico más perverso del fenómeno de drogas en Colombia, diciendo que como la policía y el ejército han estado en capacidad de incautar hasta 500 toneladas, prácticamente tenía detenida la droga y entonces se dedicaron a suministrarle al país y que el problema era ese. Entonces, ese tipo de miradas totalmente falsas, espurias, contrastan con una dinamización muy fuerte de ese sector empresarial criminal. Y una entidad como la Fiscalía no tiene la capacidad, no tiene las relaciones, no tiene, digamos, el peso para dar cuenta de cómo es la nueva dinámica de organización de esas estructuras, que están, digamos, hoy en día mucho más lejos que lo que era el conocimiento de la época de los años 80, 90, comienzo de la década. Hoy en día se sabe cada vez menos de esos sectores y por tanto son más fuertes en el mundo. Terroristas. Esta nueva política y este nuevo, digamos, hecho como la salida de las FARC genera ventanas de oportunidades para un modelo nuevo de lucha contra el narcotráfico, o por el contrario sigue igual o es un retroceso. Hay que tener en cuenta muchas cosas ahí para poder responder la pregunta, porque las decisiones en Estados Unidos no son meramente decisiones del presidente. Digamos que hay una institucionalidad muy fuerte, sobre todo la que tiene a su cargo la implementación de una política bipartidista, y yo diría que ahí prevalece la política bipartidista de Estados Unidos, no como estamos acostumbrados en Colombia, que son políticas gubernamentales. De cada 4 años llega alguien y cambia la película. Eso no pasa en Estados Unidos. Entonces, cuando uno analiza esas políticas de orden estatal, se da uno cuenta que, por ejemplo, el Departamento de Estado mantiene, digamos, un diagnóstico y unas políticas que vienen de atrás y que no han sido paradas por esta administración, sino que avanzan. Ejemplo, la construcción de 6 bases militares en Colombia para la erradicación forzosa de cultivos se cumplió al pie de la letra. Es decir, se acaba de entregar la base en Florencia y fueron 6 que se construyeron. Y eso no se paró por el hecho de que hubiera llegado Biden. Igualmente, el diagnóstico y políticas del Departamento de Defensa se mantienen asociando esto como fuente de suministro de recursos para el terrorismo. Igualmente la DEA asocia el cultivo de coca en Colombia con el problema de drogas de Estados Unidos, lo cual es absurdo, porque no tiene absolutamente nada que ver la coca colombiana con un problema que tiene allá de consumo de opiáceos sintéticos y fentanilo, que está causando muchos estragos. Entonces, si bien es cierto, hubo un pronunciamiento de la Casa Blanca
Y si bien es cierto, ahí está sacada de lo que fueron las FARC de la lista de organizaciones terroristas, que pueden ser señales, digamos, de cierto espacio que tienen algunos sectores de la nueva administración. Pero digamos, la oposición política interna es muy grande. Los senadores de la Florida han sido muy radicales en ofrecer resistencia a eso, y Biden tiene que mantener un equilibrio en cuanto al desarrollo de las políticas bipartidistas. Mira, ahí no es fácil pasar por encima de unos acuerdos que vienen de atrás, y además muy preocupante que el mismo presidente Duque, que la misma vicepresidenta se haya pronunciado contra eso, pues. Que ahí queda a la vista la paradoja entre cómo se maquilla una imagen internacional, pero por otro lado saca en determinados momentos a relucir la verdadera concepción que se tiene del problema. Y esto, por ejemplo, de que Duque y la vicepresidenta hayan rechazado eso, me parece a mí nefasto, y muestra la verdadera catadura de ellos frente al tema de la implementación de los acuerdos. Y algo más grave, en sondeos que se ha hecho, la mayoría de la población colombiana está en desacuerdo con ese hecho también, ¿no? Es decir, aquí sigue primando, en mi modo de ver, un desconocimiento de lo que son los acuerdos, de lo que significa, digamos, por ejemplo, ese punto. Y mi modo de ver, esos sondeos muestran que desde que se arrancó el proceso de paz a hoy, es muy poco lo que se ha avanzado en una apropiación, sobre todo a nivel urbano. Digamos que las comunidades rurales viven un conflicto, entienden hacia dónde iba el proceso de paz, lo apoyaron y lo siguen apoyando, pero oye, parece que a nivel urbano hay mucho desconocimiento todavía de estas dinámicas, y tienen otra mirada de la problemática. Entonces, hay unos elementos que nos indican de que los que se han pronunciado pensando que va a haber un giro de 180 grados de la administración Biden y que esto va a ir viento en popa hacia un replanteamiento de la política, me parece que están equivocados. Me parece que son de un excesivo optimismo, y hay que tener en cuenta muchos más elementos que están ahí, además de que el futuro de todo eso depende de la consolidación de la misma nueva administración de Estados Unidos, que yo lo que veo es que está teniendo problemas internos. Nadie garantiza de que van a tener los demócratas una continuidad de una relativa mayoría en el Congreso, y este tipo de pasos que algunos consideran muy osados tienen digamos, unos problemas políticos que hay que tener en cuenta. O sea que cantar aquí victoria por ese tipo de hechos, me parece a mí que no tiene, digamos, un arraigo en perspectiva, digamos, en mirarlo hacia adelante, no tiene, digamos, un fundamento claro de que esto sea la base para un cambio de la política. De un nuevo gobierno, ¿cree que es posible construir una política con algo de autonomía frente a las políticas internacionales, frente a la lucha al fenómeno del narcotráfico, más que Colombia pues, tiene el 70% de la producción de la cocaína y la de coca en el mundo, pues seguido de Bolivia y Perú? Vean, el ambiente global es más o menos favorable a la continuidad de una descriminalización e inclusive regulación del cannabis. Y creo que las cosas a corto y a mediano plazo van por ahí. Entonces yo vería, digamos, relativamente un ambiente, y dependiendo de la correlación de fuerzas en el Congreso, dependiendo de los cambios que haya a nivel del Congreso, como para que se consolide una perspectiva de tratamiento diferenciado al tema del cannabis. Pero honestamente, para mí el tema de la cocaína, que es el problema de Colombia, yo no veo de que lo de la marihuana vaya a arrastrar hacia una actitud más abierta frente a la cocaína. La cocaína y la heroína han sido demasiado estigmatizadas, y carecemos de un ambiente aquí de investigación y discusión serio, profundo,
alrededor de esa temática. Los intentos que ha habido de proponer legalización de la cocaína me parece que fracasan porque no tienen una fundamentación seria, investigativa, de relaciones internacionales con la academia dura que está avanzando en esos procesos, y hay más como un pensar con el deseo, un querer, puedes decir, es que la fórmula es legalizar, y entonces hago una iniciativa y la pongo en el Congreso como si las cosas fueran así de fáciles. Estamos hablando de cocaína. Entonces, en el contexto internacional hay todavía un ambiente enrarecido alrededor de las posibilidades de una regulación de cocaína. O sea, eso hay que abrirle el espacio político. Y abrirle el espacio político quiere decir que el país se prepare para eso. Que se prepare. ¿Qué es prepararse? Pues que ponga recursos para que la academia profundice mucho más sobre los efectos de la cocaína. ¿Qué es eso? De eso conocemos muy poco. Que afianza relaciones con otros grupos de investigación de Estados Unidos y Europa. Que elabore, digamos, procesos de discusión muy fundamentados sobre las posibilidades de un manejo distinto. Entonces, eso que no se ha hecho, que demora, digamos, por lo menos se lleva un periodo de gobierno mínimo para impulsarlo, hay que hacerlo. Pero no quiere decir que llegue un nuevo gobierno, entonces ya tenemos el contexto político para un replanteamiento autónomo. No, digamos ahí, el contexto internacional es complicado. Colombia recibiría sanciones muy fuertes de parte de Estados Unidos y de las potencias que están dentro de los organismos multilaterales en relación con la posibilidad de ejercer una soberanía en ese sentido. Entonces a mí me parece que hay que ir con calma, pero bien jugado el asunto. Entonces, avanzar en el tema del cannabis, propiciar, digamos, un espacio en ese sentido, difundir, digamos, procesos de investigación en la academia y en la discusión pública sobre el tema de cocaína y poner el tema en el contexto internacional. Eso nomás es un esfuerzo gigantesco. Eso nomás ya implica una... Entonces, aquí lo que menos hay que hacer es sacarle el cubilete fórmulas de impacto que no tienen un fundamento claro, que es lo que me preocupa en relación con un nuevo gobierno que tenga la intención de reformular cosas. Yo no veo que haya, en lo que ha salido hasta ahora, apuestas serias, fundamentadas, o sea, apuestas realmente que procedan, digamos, del rigor investigativo, sino siempre son ocurrencias de un candidato que cree que el problema es una formulita que yo elaboro de pronto en un avión, en el papel, y eso no funciona así. Esto es mucho más complejo que eso. Entonces, yo estoy preocupado porque la verdad no veo que haya conciencia de la magnitud del problema y seriedad en la manera como se hacen las apuestas y los contenidos mismos de las apuestas. En ese no son destinados para clorhidrato de cocaína, sino para temas farmacéuticos. Y con la experiencia boliviana de que una parte del cultivo está legalizado para consumo ancestral y cultural y para destinos industriales, es posible una especie no de trasplante, sino análisis de una posibilidad de legalizar el cultivo con fines medicinales, estilo cannabis, no con fines, digamos, de drogas como la clorhidrato de cocaína. Sí, digamos, yo creo que parte de lo que se puede hacer, además porque las convenciones de Naciones Unidas dejan abierta la posibilidad de una regulación para la materia prima que se dedique, por ejemplo, a investigación para usos médicos. Y esa es la posibilidad que yo veo en relación con hoja de coca, avanzar mucho más en ese tipo de indagaciones, darle mucha consistencia, fortalecer experiencias como la del Lerma en el Cauca. Digamos, todo eso ayuda muchísimo a abrirle un espacio distinto, una percepción distinta de la que tiene el común de la gente, en el sentido de que coca es cocaína, ¿no? Entonces, cuando se le puede mostrar de que coca es también otros usos para el consumo, para medicina, etcétera,
puede cambiar una percepción y entonces la gente podría estar más abierta a replantear un poco a apoyar el planteamiento de la política de drogas. Entonces, tampoco se trata de pensar que ahí está la salida, porque es que la dimensión que tiene el problema en Colombia es muy grande. O sea, estamos hablando de más de 170.000 hectáreas. Y en el mejor de los casos, esos usos medicinales o eso se puede resolver, qué sé yo, vamos a decir algo, 1.000 hectáreas, por mucho. Entonces, el problema aquí es un problema mucho más de fondo y no hay que creer en cantos de sirena de que la salida está en un uso alternativo de la hoja de coca. Bienvenida la investigación, bienvenidos los avances sobre hoja de coca, pero un poco seamos realistas en el sentido de que no toda la problemática tan grande que hay en el país se va a resolver por esa vía. Eso hay que tenerlo claro. Finalmente, lo que me decía, que uno ve en los estudios y que las comunidades le dicen, ¿por qué el fenómeno de la violencia ligada al narcotráfico en Colombia no es igual en otros países, Bolivia y Perú, que son otros que producen el 30%? ¿Por qué? ¿Qué podríamos decir frente a eso? Que no es fácil, o sea, eso Sí, es que también es que el problema ahí también es son muchas cosas las que están en esa implicación. En primer lugar, la articulación entre el conflicto armado y el narcotráfico como economía de guerra lo mete en un contexto de violencia. Y eso ya lo marca distinto frente a Perú y Bolivia. Digamos, ese es un caso. Y nos acerca un poco más a experiencias como la de Afganistán, que también, digamos, es un país que mantuvo los cultivos como economía de guerra. O también Birmania en su momento. Y en ese sentido son experiencias que hay que aprender de ellas. De otro lado, yo creo que también hay una narrativa que ha prevalecido en la academia y es asociar inherentemente el tema del narcotráfico y los cultivos y el tema del consumo con violencia, y eso es falso. Digamos, esa relación casi que sustancial, causal, entre violencia y drogas, eso hay que mirarlo con detalle. O sea, hay gente que monta mapas de cultivos con mapa de presencia de grupos armados y dice ahí está, o de homicidios, sí, ahí está, digamos, entonces esas coincidencias se manipulan como relaciones de causalidad. Y si uno, hay ejemplos en la historia de todo esto, de zonas altamente productoras, en donde hay periodos en los cuales hay 0 homicidios en esos municipios. Si uno mira, por ejemplo, el caso de Miraflores, en sus épocas duras, Miraflores tuvo violencia fuerte por el conflicto armado, pero hay periodos en los cuales, teniendo coca, no tiene homicidios. Entonces, la asociación entre violencia y drogas hay que replantearla, porque a mí me parece que mucha gente que se mete con esa temática ha distorsionado en función de fortalecer una narrativa, sobreponiendo ese tipo de mapas y no dando argumentos serios del tema. Entonces a mí me parece que a pesar de que se da como por sobreentendido, yo diría un momento, pare ahí y mire con más cuidado cuál es la correlación que tienen. Hay estudios internacionales que muestran que no necesariamente los mercados de drogas son violentos y que no hay una relación de causalidad directa. Yo diría que al jíbaro o al vendedor, o qué sé yo, pues tampoco le conviene que mate al que demanda las drogas, ¿no? Y necesita espacios también de ciertas garantías para la vida en relación con ese tipo de fenómenos. Y eso no ha sido suficientemente estudiado en nuestro medio. Entonces, es un tema complejísimo y yo diría que el narcotráfico se usa para amparar la impunidad, la falta de investigación de parte del Estado, cuando nos dicen
No, es que las muertes de los líderes es por el narcotráfico. Y esa es una manera de lavar su irresponsabilidad. Detrás de todo eso hay una cantidad de motivaciones. Hay líderes que se oponen a la minería, hay líderes que se oponen a la concentración de la propiedad de la tierra, hay líderes que mandan restitución, hay líderes que piensan organizar su movimiento para incidir y son señalados como peligrosos. Entonces hay una cantidad de aspectos que no han sido suficientemente estudiados y que simplemente la parte fácil del asunto y la parte más útil muchas veces a los compromisos del Estado con el mismo narcotráfico es señalar ese muerto como producto del narcotráfico.